Buenos días a ustedes, amigos y amigas que nos siguen y escuchan por San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1, por el canal de YouTube de Ramiro Molina Cedeño y en el muro virtual de Facebook. Buenos días, Carlos Avellán Vera, Eumeni Candelario Álava Párraga, Marta Chávez Palacios, mujer de mucha dinamia y entusiasmo para sacar adelante este proyecto de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, un espacio donde se recupera el pasado histórico mediante la fotografía. Esta mañana estamos en este espacio de diálogos virtuales de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos que la han poblado y la siguen poblando nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas, cultura, música y arte que nos cautivan y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconocen en el Ecuador entero. Hoy, regocijados con este segmento virtual de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, donde contamos con la presencia de personas, hombres y mujeres, oriundos de Calceta y los cantones aledaños, y de todos aquellos que conocen de su historia, de sus anécdotas, de sus hechos significativos en cualesquiera de los campos que atañen a su existencia, estaremos nuevamente dialogando con estos grandes y queridos personajes nuestros, los personajes de la cultura popular. Ellos son Carlos Avellán Vera y Eumeni Candelario Álava Párraga. Buenos días, Marta Chávez Palacio, directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, creador de Cita con la Memoria. Gracias, San Gregorio Radio, porque a través de este medio podemos transmitir la realidad de nuestro pueblo, vivida ayer y sentida hoy. Nos encontramos en la provincia de Manabí, Cantón Bolívar, Parroquia Calceta. Cita con la Memoria del Cantón Bolívar representa un libro abierto en las redes sociales, en donde recuperamos la memoria histórica, personajes y aconteceres que un día fueron vivencias inefables y que hoy se reactivan al socaire del recuerdo perdurable, ya que por medio de diferentes diálogos sabremos qué pasó y cómo hemos ido avanzando. Esta mañana damos la bienvenida a dos reconocidos personajes oriundos de Calceta. Ellos son los estimados amigos, el licenciado Eumeni Álava Párraga y el doctor Carlos Avellán, con quien dialogaremos de la época que con el tiempo no muere, sino que se fortalece. Bienvenidos, estimados amigos. Gracias, Marta. Buenos días, estimado Carlos Avellán Vera. Es un gusto tenerte, como siempre, en este espacio de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ramiro, comadre Marta. Siempre es alentador y hasta cierto punto un derroche de empatía compartir con Eumeni todas estas memorias, estos recuerdos, estas visiones retrospectivas desde un ayer inmediato que de alguna manera con la palabra, con la expresión, lo actualizamos y muchas personas van a retrotraer lo que fue su vida. Entonces muchas vidas se van a sentir conmovidas por estas suscitaciones que planteamos en este programa. Así que estamos a la orden para compartirlo, para decirlo, de nuestra percepción de una infancia, de una juventud, de una vida misma, donde hemos sido muy acuiciosos, buenos observadores, creo yo, Eumeni, yo y otros conterráneos, que tenemos esa sensibilidad, ¿no? De crear, de analizar, de intuir. Dice por ahí, decía Cervantes, que la imaginación construye la realidad. En esta evocación de lo que fue, de lo que está haciendo, de lo que se va perdiendo, estamos de alguna manera pues reactivando este sustrato histórico, esta visión, estas estampas de un pueblo que ha tenido una gran memoria sociocultural y anímica en todo sentido. Así es, estimado Carlos. También tenemos presente en esta mañana a uno de nuestros personajes, como Eumeni Candelario Álava Párraga. Buenos días, Eumeni, bienvenido. Buenos días, apreciado
Ramiro Molina, querida Marta Chávez Palacio, eterno compañero de la cultura, de la lucha, del magisterio, Carlos Avellán Vera, y también a esa fiel y gran audiencia de San Gregorio Radio 106.1. Póngale oído. Es retrotraer el ayer, es poder fortificar el presente a través de este recordar de las cosas buenas de los hechos del pasado. Siempre será un honor inmenso poder participar en un programa como este bajo la magistral conducción de un amigo enamorado, apasionado por la identidad cultural montuvia, chola, manabita en general. Gracias por invitarnos nuevamente. Gracias, Eumeni. La Semana Santa es el tema que abordaremos en esta mañana. Una semana que hace pocos días tuvo su espacio, tuvo su momento de celebración. Es una celebración religiosa que se hace en la última semana que termina la Cuaresma, entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Esto es la entrada de Jesús a Jerusalén y su resurrección. Durante estos 8 días de ritualidad eclesiástica, el mundo católico vive esta fiesta, una tradición que tiene siglos enteros en el mundo católico de celebrarse. No podemos hacer un análisis solamente del pasado si no nos ubicamos y partimos desde el presente. Carlos, ¿cuál es tu visión sobre esta festividad de la Semana Santa entre lo que se celebró ayer como Semana Santa a lo que se celebra actualmente? A ver, mi querido Ramiro y radioescuchas y televidentes. La Semana Santa, llamada la Semana Mayor en la tradición de nuestros pueblos, porque tenía una gran significación en la vida misma. Se preparaba con mucha anticipación. Usted ha dicho la Cuaresma, la gente preparaba, ya iba pues de alguna manera acopiando elementos para la comida, especialmente la sardina, el salmón, que eso, bueno, el salmón era más exclusivo para las clases adineradas, pero sobre todo el bacalao pues curtido en sal, la sardina que venía pues de Portugal, venía sardina como la portuguesa, venía el salmón también, que eran los platos estrellas. Entonces la gente se preparaba con las verduras, porque ya en el mes de abril, principalmente que era la Semana Santa, ya la naturaleza era pródiga en cosechas ya de choclo, de maní, de verduras, de achochas, de granos, y entonces la gente se preparaba. Usted lo ha dicho, el Viernes de Dolores, que es prácticamente la irrupción de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Ese Viernes de Dolores que la gente descendía en las balsas. En Calceta me decía mi comadre que se ha establecido que las balsas bajan en octubre. En octubre ninguna balsa bajó nunca porque no había cauce suficiente en el río. Las balsas bajaban en grandes caravanas, en grandes despliegues por el río el Viernes de Dolores. ¿Y qué traían? Traían el palmo, como lo han dicho ustedes, Eubeni y todo. Ese palmo que se cortaba de la palma real, y el cogollo servía para los ramos del domingo ser bendecidos, y también el palmito tierno que servía para hacer las ensaladas. Entonces la palma real estuvo muy vinculada acá, que no tenía nada que ver con lo de Cristo, porque Cristo entró con unas palmas de dátil. Allá pues en la región pues de influencia del cristianismo, que ahora es Israel. Ahí pues yo no quiero decir nombres porque hay pugnas territoriales, y este programa no trae para incendiar divergencias, sino para hablar de una memoria colectiva. Entonces decía que allá era el dátil, y Cristo no baja a una Semana Santa que él iba a establecer después. Él viene
a cumplir un reto del judaísmo, lo que se llama el Pesach. El Pesach no es sino compartir el pan, ese pan que no tenía levadura, ese pan que se llama pan ácimo. Por eso es que el Jueves Santo él comparte el pan con sus apóstoles, dice, comed, este es mi cuerpo, y le da el vino. Entonces que ahí establece lo que acá se llama la Eucaristía, ¿no? Que es la transfiguración. Y luego aquí hay una palabrita que hay que rescatarla, Ramiro y amigos, que es la cuestión de la carne. Se cree pues que Cristo es la encarnación del Dios Padre a través del Espíritu Santo, y en el vientre de María, el Verbo divino se hizo carne, decía la oración, y habitó entre nosotros para la redención del mundo. ¿Qué quiere decir? Que ese hecho de que este ser espiritual, este ser celestial, omnipotente, omnipresente, como sería Dios, envía a su Hijo como intermediario. ¿Y qué ocurre allí? Ocurre pues que entonces Cristo se encarna, y por eso es que toda la Cuaresma no es sino prohibir la carne, porque se cree que la carne es pecaminosa. Dice que los tres enemigos del hombre son el vino, la mujer y la carne. Entonces la carne se toma no como algo hermoso que vemos nosotros actualmente, sino que la carne como una especie de tentación al pecado. Por eso es que entonces se evita de que la gente coma carne en la Cuaresma, y también los días de la Semana Santa igual. Situación que no está en ninguna liturgia, en ninguna parte de la prohibición de carne, incluso que los papas últimos que yo he cansado de escuchar, como 3 o 4, Juan 23, de Pío XII, y ahora pues Francisco, ¿cierto? Dicen que lo de la carne es una especie de argumento que no tiene sustento histórico ni tradición religiosa. Que el que tiene hambre coma lo que sea, coma lo que el mundo no puede privarse de comer carne. Pero en esa época en que nosotros estamos reviviéndonos, resulta pues que la gente dejaba de comer carne y prevalecía el pescado, los granos, las verduras, el choclo, que ya en el mes de abril, cuando comenzaba la Semana Santa, había pues ya todos estos productos, y cambiaba el régimen alimenticio y cambiaba también el ritual. Voy a cortar aquí porque parece que la imagen se la he perdido. Eumeni, interesante lo que nos manifiesta, lo que nos ha contado Carlos Avellán. Toda esa forma tradicional en que se celebra la Semana Santa desde los inicios mismos de la historia, y el uso de ciertos productos para celebrar esta festividad. Actualmente, ¿cómo miras tú este desarrollo, este festejo de la Semana Santa en el Ecuador y particularmente en Manabí? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu visión acerca de esta festividad? Bueno, luego de este encuadre histórico, geográfico y de otros índoles hechos por Carlos, no sé si podría decirse fiesta, celebración o recordación o recordatorio de la Semana Santa, porque algunos que practican la religión cristiana van a decir o van a criticar cómo se puede llamar fiesta al asesinato más cruel y más bárbaro registrado en la historia. ¿Cómo puede celebrarse ese acontecimiento de las características como muere Jesús, convirtiéndose en Cristo? Y si no, mejor llamar una recordación de estos hechos que ocurrieron en la humanidad hace más de 2000 años, porque hay antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, se marcan estos periodos con tanta y extrema claridad. La forma de que nosotros, los manabitas, en los que estamos inmersos, los montubios y los cholos, difiere enormemente entre lo que fue el ayer y lo que es el presente. Anteriormente, cuando nuestros padres, nuestros abuelos
era un recogimiento total, una cosa realmente asombrosa. Hasta las formas como los templos se los arreglaba, se los decoraba, se los vestía. Hasta el hecho de morir las campanas y cambiar con una matraca hecha de 2 argollas de hierro que se chocaban contra un tablón de madera. Desde allí hay diferencias enormes. Era algo, algo sacrílego, un sacrilegio mejor, de que pudiera haber espectáculos de artistas, de orquestas, de ir a una playa, de un mar, como se lo hace actualmente, y como digo, la diferencia abismal, enorme, como era antes esta conmemoración o este recordatorio de esta fecha que, como lo dijo Carlos, uno le dicen la Semana Santa, otro le dicen la Semana Mayor. Por eso se habla del lunes santo, hasta llegar al día Viernes Santo, que es donde pues está la médula de esta conmemoración, porque se lo hacía en los templos, en las estaciones que tienen cada uno de ellos, iban haciendo los rituales de sus responsos o rezos correspondientes, con oraciones propias para ese momento. Y ahora que se lo hace con distintas formas, yo veía en un lugar cómo hacen una danza propiamente sobre las aguas del mar con una cruz, como que cada pueblo se trata de reinventar situaciones que unos los hacen por una fe inquebrantable de carácter religioso y otros como un esnovismo, como algo nuevo, como para llamar la atención o como para poner un ingrediente turístico más que atraiga a la gente, ahí sí, a esa fiesta, a esa celebración. Entonces, reitero que es totalmente diferente. Ya no se ve propiamente en la mayoría de la población ese recogimiento espiritual, ese como luto, como duelo que se reflejaba hasta en la manera de vestir y en los rostros de las personas, porque nos vamos a referir más adelante sobre esas manifestaciones que se venían trayendo como una expresión de religiosidad desde nuestros más remotos ancestros conocidos, con prácticas de diferente índole, que como digo, las vamos a decir más adelante. Disculpen que tenía el micrófono apagado. Carlos, en relación a lo que decías el inicio de esa tradición religiosa de celebración inicial de la Semana Santa, parece que ha ido teniendo un proceso degenerativo en el tiempo con el proceso de la dominación española, la imposición del catolicismo en América, y cambió algunas formas en sus, o contenidos, ese tipo de celebración, en donde que llegaron a darse especies de tabúes durante la celebración de la Semana Santa acá en América Latina. Se cambiaron las formas de que no había que, como tú lo señalabas, no había que comer carne y era algo prohibitivo, como que se manchaba, ¿ya?, la pureza mismo del cuerpo divino. No habían cómo realizar otros tipos de acciones porque se llegaba al cometimiento del pecado. ¿Nos puedes emplear un poco más esa perspectiva, esa relación que estabas haciendo? Antes quisiera yo poner un contexto histórico de precristiano, ¿no? ¿Cristo a qué va a Jerusalén? Cristo no va a buscar que lo inmolen, que lo crucifiquen. Él va a celebrar el Pesach, que es la fiesta que se llama la purificación. Él era judío. Cristo crece y se desarrolla
en la cultura judía, con costumbres judías, con tradiciones judías, como en esto, el compartir el pan. Eso del pan, que después se le atribuye a Cristo, que dice, comed y que este es mi cuerpo. Pero el pan es un ritual. Hay una ciudad en Israel que se llama la ciudad de Belén, que es la tierra del pan. Belén quiere decir tierra del pan, porque ahí en esa época el pan era un alimento sagrado. Entonces, estas corrientes lo tergiversan, lo desubican. Cristo viene con sus 12 apóstoles, viene a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, de la purificación. La Pascua judía, que ahora se confunde como que es una Pascua cristiana. Entonces Cristo llega con sus apóstoles montado en un burro y con una palma, un palmo en las manos como símbolo de paz, de unión, de armonía. Pero eso convulsionó. Cuando entra, igual que un Mahatma Gandhi que entra en un imperio inglés. Entonces ese contraste de la pasividad de un hombre que había hecho milagros, había hecho que vean los ciegos, que Lázaro camine, que se resucite una serie de personas, que le saca a los diablos a uno que estaba poseído. Entonces este hombre, este vidente, ¿no es cierto?, de repente ya era admirado como una especie de un bendito. Entonces el pueblo lo aclamaba y lo seguía, y esto puso en nervio al imperio romano. Los puso preocupados tanto al rey Herodes como al gobernador Poncio Pilatos. Y entonces, pues, el gran rabino, ¿no es cierto?, se vio convulsionado porque veía que este hombre estaba robándole protagonismo, ¿no es cierto? Caifás, el gran Caifás, el jefe del gran rabinato, entonces lo denuncia como un subversivo. Y ahí es que Cristo se reúne en Getsemaní. Y ahora todavía están allí los bosques de Getsemaní o Getsemaní, están todavía los olivos. Y ahí fue que Cristo entonces se recluye, se esconde, y ahí es que llega Judas, pues, y hace lo que hizo, que todo el mundo lo conoce. Y entonces, ¿qué pasa? Que Cristo es escogido y llevado para que lo sentencien porque estaba subvirtiendo el orden, era un revolucionario en ese momento. Y ahí viene todo lo demás que ya se le da una connotación netamente espiritual, lo condenan a muerte junto con 2 ladrones, porque en esa época la tradición de la Pascua judía era liberar a un ladrón en homenaje, pues, holocausto al Señor, a Dios. Igual que hay la religión que se llama el chivo expiatorio, que ese es en otra época, ¿no es cierto? El chivo expiatorio es lo que aquí llamamos el año viejo, que se le culpa de todos los males. Allá un chivo se lo amarra en el Kiriat es la aldea, y se le dice todo lo que la gente tiene que reclamarle, y el chivo lo sueltan por el desierto para que se muera y esculpe al pueblo de sus pecados. Ese es el llamado chivo expiatorio, ¿no es cierto? O chivo reivindicatorio. Entonces Cristo fue una especie de chivo expiatorio. Lo sentencian, le ponen la cruz al hombro. Tal es así que está el famoso lavatorio de manos de Poncio Pilato. Este hombre es inocente, yo no tengo por qué culparlo, pero el pueblo quería sangre, el pueblo quería violencia, el pueblo quería levantamiento, quería una víctima. Entonces yo quiero soltar, dice, ¿a quién suelto? ¿A Cristo o a Barrabás, que era el mal ladrón? No, suelta a Barrabás, dice. Al fin determinaron que deje los 2 ladrones y junto a Cristo para esquematizarlo más. Cristo entre 2 ladrones. Y entonces él avanza por la vía dolorosa rumbo al Calvario, y aparece allí, pues, Simón Cirineo. Este Cirineo tiene una connotación que es la persona que ayuda a otro a cargar la cruz, Simón de Cirineo o Simón Cirineo. Y a los lados van las 3 Marías haciéndole custodia. Dicen las 3 Marías, pero esto es como los 3 Juanes de Ambato, que dicen Juan Leomera, Juan Montalvo y Pedro Fermín Ceballos. Las 3 Marías es María Verónica, María la Madre y Marta. No hay 3 Marías, es Marta la que después descubre que Cristo ha resucitado en la tumba, ¿no? No hay 3 Marías, sino 2 Marías y Marta. Bueno, entonces Cristo sigue condenado, flagelado, castigado, y ahí viene esa suntuosidad, esa enorme significación de las 7 palabras en la que sustenta uno de los grandes dogmas
de la religión cristiana, por decirlo de alguna manera, porque los judíos no aceptan la resurrección de Cristo. Los judíos siguen esperando un redentor. Los judíos estuvieron muy aparte, más bien burlándose de la condena de Cristo. El pueblo judío tiene otra cultura, tiene otra connotación. No es verdad tampoco que fueron los judíos que mataron a Cristo, como se nos hizo creer a nosotros en la escuela. Cállate, muchacho, eres judío, para decir que es malo. Fue el pueblo romano. Fue el pueblo romano que dominaba en esa época. Los judíos era un pueblo que estaba sometido. Más bien Cristo aparece como un judío más. Y ese cuento de que INRI quiere decir Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, no es verdad. Quiere decir Inter Novo Renovarum Inter. El fuego es la eterna renovación del ser. El fuego es la eterna renovación del ser. Quiere decir ignio es fuego, ¿no? Naturaleza. Esa es la renovación natural del ser interior. Entonces eso se quiso más bien ponderar, pero la gente pues en este sincretismo folclórico, la historia que de un lado el cristianismo hizo lo suyo, y acá nosotros, para terminar la idea, se nos ocurrió otra cosa: no comer carne, cerrar las imágenes, cubrirlas de un manto, como bien dijo el compañero Meni, no tocar las campanas. La gente permanecía en las iglesias día y noche. Hay un momento que se llama la soledad de María. Aquella noche en que Cristo está martirizado, la gente va a la iglesia a acompañar a la Virgen, porque está ella dolorida, porque su hijo está muerto, todavía no ha resucitado. Hay una especie de confusiones que no es el caso aclararlas, porque yo no soy un historiador, soy simplemente así como un entusiasta suscitador, reactivador de la memoria colectiva de la tradición. Entonces todo esto que es ir alternando comida, oraciones, y como bien dijo Meni, ese dramatismo que se hacía, el padre Almeida, que le da a recordarse porque somos de la misma época y del mismo lugar, el padre Almeida y antes el padre Pinto y antes el padre Argüello, y ¿no es cierto? Y el padre Rijabé alcanzó a hacer algo, que era dramatizar la crucifixión de Cristo. Hacía don Gil María Zambrano, un señor de Casas Viejas que ha de conocer Eumeni, que él había hecho una manda de por vida a representar a Cristo. Obviamente que no lo crucificaban, sino que lo amarraban en una cruz enorme que había en la vieja iglesia de Calceta. Y a los lados ponía dos ladrones. De un lado ponía a Domingo Montes de Oca, que era el buen ladrón, que ya murió, y del otro lado Samuelito, el conocido Samuelito, que era el personaje campanero, era el sacristán del pueblo, era el hombre que cuidaba la iglesia. Entonces era bonito ese drama. Digo, a nosotros los muchachos, cuando le decía Señor, Señor, le decía ayúdame, le decía el buen ladrón, y el otro le decía no se puede salvar, él te va a salvar a vos. Y entonces Cristo le dice otras palabras: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y venía y atrás tocaban unos hierros, una sonaja, una cosa terrorífica, y temblaba la tierra y estremecía esa parte que eran con palmas que ponía en el altar mayor y un telón azul, y entonces la gente lloraba, prácticamente se transportaba, y venían las 7 palabras: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Madre, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, tengo sed, el triste decía con melancólico acento, y era que estaba sediento de salvar al pecador. Ten piedad de mi Señor por esa sangre vertida, suspende, Dios de mi vida, tu justicia y tu rigor. Y venían las oraciones, las letanías, y toda la gente se consternaba. Lo que dice Eumeni es verdad, era una conmoción general, era una histeria colectiva. No se comía, no se preparaba la comida porque era pecado prender fuego, era pecado castigar a los hijos, era pecado cabalgar, era pecado tener relaciones sexuales, bañarse en el río porque decía que se hacía peces. De manera que era todo un cambio de la historia que acabo de decir, que Cristo viene a una reunión de judíos por el Pesaj, luego lo crucifican porque lo acusan de revolucionario,
viene el martirologio en el Calvario, y nosotros acá hicimos una fiesta donde prevalece la gastronomía, ¿por qué no la reunión familiar, la oración, el encuentro en los templos? Y el día sábado de gloria, por ya saltarme un poquito, no hace ya tanto drama, el día sábado los revólveres daban gloria a las 10 de la mañana, porque decía que esa hora fue que resucitó Cristo, y no se sabe porque Marta encontró, bueno, allí las vendas en que había sido él ungido. Antes de los muertos se ungían con perfumes, ¿no? Entonces, y ahí sí, ahí es que entra pues José de Arimatea, que lo baja a lo que se llama el descendimiento, que Cristo baja de la cruz a un lugar que se llama litóstrofo, o sea, litos, piedra, donde hablaban sobre una piedra ahí, que yo la he visto en Jerusalén, me tocó hacer pues un estudio allá, y entonces nos llevaron a ver pues todos estos lugares que son lugares de mucha atracción espiritual, porque no turístico, histórico, ¿no? Entonces José de Arimatea, el que presta la tumba de su esposa, su mujer estaba agónica, entonces él presta la tumba, y es de allí, en Hexamaní, que se llama ese lugar, de allí es que viene y Marta ya no lo encuentra, y dice que se lo han robado el cadáver. En la cultura judía dice que Cristo no resucita, sino que se lo llevan sus apóstoles, lo llevan al templo de Qumran. Qumran es un templo que está en el Mar Muerto, donde se han encontrado unos rollos, que ahí habla de que lo que hizo Cristo después de que él no muere en la cruz, sino que resucita. Pero yo digo esto, mi mamá me desconoce, digo yo esto en un grupo de feligreses, seguramente me van a incendiar porque estas cosas son tabúes, son mitos, sí, son sacramentos, son cosas inamovibles, ¿no es cierto? Pero entonces estoy analizando de todo un punto de vista, lo histórico, lo tradicional y lo que acá ocurre. Entonces ya veamos al día sábado santo, sábado de gloria, los sonidos, los cohetes, la gente se abraza, la gente mata un chancho, hace un baile, una fiesta, porque si habían estado ellos restringidos durante 3 días y tal vez un poco más desde el viernes, ese día pues es donde ya todos vienen la fiesta, la alegría, y entonces mire, Cristo nos da primero tristeza, nos da conmoción, nos da fe y también nos da esa gran alegría del sábado santo. Entonces esto ahora, como bien lo dijo Ménico, coincidimos, la gente ni sabe nada de que, bueno, la gastronomía, dije, pues ya venía a hablar de los 12 platos que había, ¿no es cierto?, con los 12 granos, de lavar pies a los mendigos en señal de humildad también, una serie de simbolismos, de sincretismo que la iglesia le ha dado diferentes significados, ¿no es cierto?, la caridad, la ayuda a compartir. Y ustedes me dirán, y la gente pobre que no tenía para el bacalao, que no tenía para la sardina, ellos iban a pasar los medios días, se decía, a casa de un vecino. Los vecinos abrían sus puertas y la señora, buenas tardes, comadre, vengo a pasar los mediodías. Pasar el mediodía es compartir el plato típico que era en esa época lo que se llamaba el picante de yuca con bacalao, picante de papa con atún o con otros pescados, el colonche, que es lo que prevalece antes del ceviche. Yo venía que es experto en esto. El colonche es el que es el pionero, es el precursor. El colonche se hace de camarón con un ajicito y se le pone ahí limón. Entonces eso se comía, prácticamente es el anticipo del ceviche. En esa época no había el ceviche, sino el colonche, que es un colonche de camarón. No había, antes usted preguntó la fanesca, nosotros no había fanesca, era la sopa de granos. Lo de grano, sí. Bueno, entonces más o menos eso ahí, lo que era la Semana Santa, y ahora simplemente es un gran dispendio de alegría, la gente luce sus bikinis en las playas, la gente se pega su cerveza, la gente baila, se alegra. Entonces de Semana Santa nada que ver, simplemente es un feriado, es un puente no laboral para que el turismo se incremente, y ha cambiado completamente, ¿no? Ha cambiado lo ritual, lo espiritual, el recogimiento por la expansión de un momento dado, ¿no? Así es. Veamos entonces, dentro de toda esa narrativa y el análisis profundo que has hecho
de esa historia de la Semana Santa, desde sus primeros momentos con Cristo, veamos actualmente y preguntémosle, por ejemplo, a Marta, cómo celebró ella la Semana Santa en sus épocas de muchacha y cuáles fueron tal vez esas posturas o posiciones o tabúes que fueron más traumáticas o más llevaderas dentro de su espacio. Marta. Bueno, ya a la edad también nosotros tenemos conocimiento, lo de nuestros padres, Ramiro, primero vivir con intensidad los misterios de la Semana Mayor. Recordamos los últimos momentos de la pasión, la muerte y la resurrección. También tenían nuestros padres las costumbres de que no nos bañamos al río, nos decían, hacemos pescado, ¿no? Entonces no nos bañamos en el río. Los platos que nos mandaban a lavar, lo teníamos que lavar tan despacito para que no sintiera Cristo dolor. Entonces no podíamos jugar, teníamos que estar quietitos rezando. Entonces había algunas el tema de la comida, también preparaban los alimentos de los distintas comidas en la mesa y invitábamos a la gente que venía del campo, a la familia de mi mamá que llegaba, como también ellos iban a traer. También traían cosas para compartir, ¿no? Alimentos para compartir. Algunas de estas que cuenta mi compadre y el licenciado Umeni, yo creo que sí las viví y las seguimos viviendo en este momento porque tenemos el Viernes Dolores, pude ir el Día de los Enfermos, una ceremonia de 2 horas, pero realmente muy significativa cuando le ponen la unción a los enfermos. Para los enfermos que son catastróficos, pero también cuando tú sientes la necesidad de estar, de ponértelo, también lo puedes hacer. Así es. No es lo mismo la Semana Santa en la ciudad que en el campo. La celebración mismo de la Semana Santa en el espacio gastronómico, con eso de la fanesca Umeni, fue siempre igual. ¿Ese plato de Semana Santa siempre fue fanesca o cómo se preparó la comida en tiempo de Semana Santa allá en tus años de muchacho? Sí, bueno, pues no. Parece que tenemos una pequeña interrupción. Empiece. Estamos nuevamente con Eumeni Candelario Álava Párraga. Tuvimos una breve interrupción y Eumeni estábamos conversando sobre ese plato tradicional de la fanesca. Siempre se celebró la Semana Santa, a lo menos en el campo, con el montubio, con la fanesca, o fue otro tipo de plato que se preparó y con qué tipos de granos. Muy bien. La fanesca no corresponde a la tradición y cultura manabita, a su cultura montubia ni chola. Este plato nace, al menos aquí en el Ecuador, no sé de dónde la trajeron, si la trajeron los europeos, en la región andina. Luego la toma con mucha fuerza Guayaquil, y de Guayaquil vino bajando para acá a la costa manabita, pero nada tiene que ver con las tradiciones de conmemoración o de recordatorio de la gastronomía típica de Semana Santa, que sabemos que es un compendio de muchos granos y como producto principal un bacalao es muy salado, muy seco, y que yo particularmente, respetando los gustos de otros, a mí no me gusta, yo no cambiaría jamás un plato de bicho con uno de fanesca, sobre todo ese pescado, porque tiene tanto tiempo allí salado y esa manteca de bacalao que para mí me repulsa mi propio estómago. Y quiero entonces más bien destacar, porque hasta los tengo anotados para que no se me escapa. Hay unos que hablan
en Manabí, de los 7 platos, y lo relacionan con las 7 palabras de Jesús, de las que Carlos muy bien nos habló, y otros que esto le dicen 12 platos que representan a los 12 apóstoles. Bueno, pueden darle una serie de connotaciones, pero sí es verdad que yo pude palpar, pude vivir, porque antes se destinaban entre las familias a partir desde el miércoles santo hasta el domingo de Pascua, como eran muchos hermanos y hermanas, un día para cada uno, donde íbamos todos como salta de guariche en los burros, en los caballos montados ahí, para ir a visitar a un tal tío, un tal tía, y luego había que pagar esa visita, pero ya cada cual tenía destinado. Por ejemplo, un tío mío, Ramón Álava, Loor, él le tocaba el domingo de Pascua, donde preparaban cosas riquísimas con chancho y con gallina criolla. Era un derroche total. Dejaban horneando de un día para otro las cabezas de chancho con carne y cuantas cosas. Luego la espumilla, los tallarines. Pues no les quiero hacer ganas de comer. Y los días que no era sábado y domingo, ya el sábado se comenzaba a usar ya la carne, pero hasta el Viernes Santo, sobre todo jueves y viernes, los platos eran los siguientes: el picante de yuca con sardina, había una que se llamaba Bella Isla, la portuguesa, que Carlos nos dijo, después aparece la real, y que cuya tarrina la peleábamos entre hermanos, una tarrina metálica, para ponerle el arroz que se reventaba en cazuelas de barro y salía el cocolón. Y entonces le mezclábamos ese arroz con el juguito que quedaba en la sardina. Nuestras madres le dejaban un poquito para que nosotros nos entretuviéramos comiendo eso. Qué rico que era. Y para que no peleáramos entre hermanos ya nos destinaban. No, mañana te toca a ti. O como eran varias cajas que abrían, entonces a todos nos podían satisfacer. El otro, el picante de papa con sardina. Después aparece el atún. La ensalada también de achocha con leche, queso y rodajas de huevo. La ensalada de choclos tiernos o rallado de choclos. Como bien decía acá, no ahí aparecen los choclos, las primeras cosechas, tiernitos, qué rico, qué dulce. También con leche, con queso y con rodajas de huevo criollo. Las humitas de choclo, que llevaban también queso y huevo. La sardina típica con el arroz blanco. La ensalada de palmito, que era el cogollo más tierno de la palma real, que luego se lo ha reemplazado con otro palmito que se lo siembra ya en hectáreas y lo exportan enlatado. De eso se hacía una ensalada con queso, leche. La ensalada de prejo largo, de ese bien largo que solamente se da aquí en el Valle de Calceta, que uno le dicen prejo albarero, otros le dicen rabo de vaca, y también se lo hace de 2 formas esa ensalada. La una, tanto no muy cocinada, que se la hace picadillo, piquito, finito, finito, y se le agrega tomate, pimiento, cebollita y limón. Y la otra que es en cambio ya refritada y se le pone queso, se le pone rodaja de huevo. También el tallarín de sardina. Como bajante, en un día se hacía el chocolate o también en el mismo día se hacía colada de zapallo, porque todo esto se lo ponía en una mesa que en la región andina le llaman la pampa mesa. Acá nosotros le llamamos la pampa mesa, pero una mesa grande donde entrábamos allí y en el centro de la mesa ponían en ollas, en cazuelas, en bandejas, cada uno de estos platos para que la gente se fuese sirviendo. Le ponían un plato vacío, iba cogiendo lo que él podía comer. Pero no podía faltar indiscutiblemente el Viernes Santo el biche, que se lo hacía de pescado, de camarón, de cacaño de río, de guariche, como bien lo quisieran poner.
un plato sabrosísimo con muchos granos, que identifica nuestra cultura manabita, nuestra cultura gastronómica. Por eso es la tierra del biche y la salprieta. Pero también se preparaban opcionalmente para el desayuno la torta de choclo horneada, con mucho queso viejo duro, con huevo. También, si ahora le hablamos a un joven, los rosillos, ¿qué van a saber de rosillo? Pues ni tambores de yuca. El rosillo era hecho de el choclo rallado con el maduro de plátano bien madurito. Se lo rallaba, se lo mezclaba y se lo envolvía en hojitas de plátano y se lo ponía a hornear en los hornos de leña que nosotros llamábamos los fogones hechos de barro. Entonces eso se tenía también la torta de choclo también con maduro y una diversidad también de bebidas como el arroz de leche, la espumilla, etcétera, etcétera. Entonces, ya muchas familias que conservan sus tradiciones sí preparan o sí preparamos todavía estos platos e invitamos a nuestra familia, a los vecinos, a los mejores amigos y conservamos esa tradición montuvia de mandar un plato especial para los vecinos. Había como un intercambio, uno mandaba una bandeja de algo y de allá le retornaban otras cosas. Qué tiempos tan lindos, inolvidables. Así es, son tiempos hermosos y que los analizamos ahora. Carlos, nos quedan pocos minutos. La Iglesia Católica en sus momentos, podríamos decir que cambió nuestra identidad cultural, nuestra identidad misma. Ese imaginario popular se vio afectado en su originalidad, en su esencia, porque de este imaginario de las costumbres se enriquecen las tradiciones, las fiestas tradicionales. Tú lo dijiste en antes, ¿no? La Semana Santa es una tradición europea, es una tradición romano-español, aceptada, practicada por el mundo católico. Una tradición que impuso tabúes y que con el paso del tiempo se llegó a convertir ahora en un recuerdo un poco gracioso para las nuevas generaciones. ¿En qué medida esta celebración religiosa ha mermado o ha enriquecido esta cultura popular, más concretamente de la gente del sector rural, del sector campesino, del Montubio? Bueno, yo pienso que hay que ahondar mucho, cobijados por el artículo 59 de la Constitución, que legalmente nos da un espacio a la cultura montubia, ¿no? Entre el pueblo montubio, el 7,4% de ecuatorianos en esa época, y esperamos que con el nuevo censo tengamos más la gallardía, la ufanía de decir somos montubios, ¿cierto? Porque más que una etnia, porque aquí todos somos mestizos. Unos tenemos de ascendencia de chinos, españoles, de árabes, de todas estas corrientes que acá llegaron. Y claro, con el sustrato indígena y negro, como ven día José de la Cuadra. Y esto se sigue dando porque unos van y otros vienen por la migración y la inmigración también, ¿no es cierto? Pero más que nada nos ha afectado en la migración, la emigración, la gente que ha salido. Entonces, pues la sociedad es dinámica, obviamente, ustedes lo conocen, amigos radioescuchas y televidentes. El mundo todo está cambiando permanentemente, ¿no es cierto? Todo es mutable. Ya lo dijo Galileo, sin embargo, todo se mueve. Entonces la sociedad pues ya no es estática, siempre está en movimiento permanente, en cambios, en evoluciones, en sus situaciones de uno la moda cambia, también los materiales, y al zapato, y a la cutarra, la polaina, que le digo, pues, que anteriormente se usaba para sacar cañas, ahora pues ya se usa una bota mucho más cómoda, la ropa misma ha cambiado. Pero hay cosas también que subyacen, vamos a decir, por ejemplo, la camisa. La cotona ahora es la guayabera. A mí me gustan las guayaberas porque no me pongo saco, es muy dinámica, muy alegre, tiene 4 bolsillos, es muy señorial. Entonces, así mismo la ropa, las costumbres mismo, la comida, pero está bien que no se olvide, pues, que se tome ya ahora más bien ya así como una especie de una industrialización.
de una concepción netamente direccionada, que las comidas, que el biche, que la comida de esta época, la otra. Ya no, pues esa compenetración de que anteriormente había que estar toda una semana inactivos, ya no se puede estar. Que toda una semana, lo de la carne, eso es relativo, más bien cuestión de, más bien de dieta, de la salud. Hay personas que por decisión consumen poca carne, otros que ni nada de carne. Bueno, entonces las costumbres van cambiando. Mira, el sombrero, y actualmente usamos la gorra, que parece ¿qué le digo? Más dinámica, más funcional una gorra que un sombrero, que sin dejar pues, de chance a los amigos de La Pila, de Picuazá, de Jipijapa, ¿no? Que el sombrero sigue siendo una prenda de señorío, pero actualmente una gorra también nos protege de la intemperie. De manera que el mundo es dinámico, digo, el mundo es cambiante. Yo no creo que nada puede ser estático y permanecer, por más que seamos defensores de la tradición. Sí, la tradición como una especie de identidad, de encontrarnos a nosotros mismos. Y por eso invoqué el artículo 59 de la Constitución, donde el pueblo montubio le da una configuración legal, social, una identidad cultural que hay que retomarla. Pero ya no el Montubio solamente por el que vive, como bien dijo esta señora, que nos metió en el lío de Montubio con B ventilabial, en mala hora. Montubio, vida en el monte. No quiere decir Montubio, el que vio el monte. En eso al comienzo teníamos de que el país Cugumeni, pero el congreso que estuvimos en Guayaquil definimos que Montubio debe ser con B labial. Entonces, mire, estas costumbres del ayer en lo rural son un tanto esquivas, mi querido Ramiro, porque los campos están, la gente, unos van y vienen a la ciudad por razones de estudio, de trabajo, porque el campo no ofrece seguridad, no ofrece oportunidades de desarrollo virtual. La gente ha dejado de, se viene por la discoteca, por ver los partidos de fútbol. Todo este sincretismo, esta especie de endoculturización, como decía Pablo Freire, que una cultura viene en la otra, incluso como antes se dijo, mire, el caso de Pedro y Pablo. Anteriormente Pedro y Pablo era una tradición en las comunidades, ahorita ya se hacen jaramijó, lo caran a los apóstoles paseando en lanchas. Entonces, va evolucionando estos cambios y nadie los puede detener. Pero sí existe ya le digo, un fundamento legal, que es la Constitución que reconoce el pueblo montubio, y nosotros tenemos que seguir trabajando académicamente, reuniéndonos, formando grupos de identidad. Y perdónenme esto que digo, que siempre, que como yo lo he dicho y lo siento, voy a decirlo ahora. Así como los indígenas que se hostigaron de ser postales para los gringos, así como los de Santo Domingo se hostigaron de ser solamente el relumbrón pictórico y folclórico de una etnia, así mismo los montubios tenemos que olvidarnos solamente que somos macheteros y que somos solamente gente que habla sin ciertas letras y con ciertos fonemas, sino que somos un pueblo que tiene que volver, que su educación tiene que ser con miramiento a lo que es el Montubio, lo que ha sido históricamente, revalorar su tecnología popular como la estaca, como mejorar un poco la tecnología, mecanizar un poco nuestros sembríos, volver al campo, mi querido Ramiro y querido Radescuchas, porque actualmente la gente se hacina en los sectores periféricos, formando lo que dicen los sociólogos, cinturones de pobreza. ¿A qué vienen? Vienen pues con la seducción de que la ciudad, la música, el partido, ir al estadio, compartir una bicicleta, una moto, ¿no ver cierto? Ser taxistas. Pero entonces se pierde la identidad. De manera que yo hago aquí pues una especie de convocatoria o de autoconvocatoria. No dejar de ser Montubio, no dejar de sentir lo nuestro, no dejar de mirar el campo. Y si estamos en la ciudad, yo digo, por ejemplo, lo de Montubio ya no se puede catalogar al montubismo solamente por la ubicación geográfica. Y voy a poner un ejemplo de un hombre muy respetable como Medardo Mora. Medardo Mora, dirigente universitario, fundador de una universidad, autoridad con expectativas de ser presidencial en su momento, que él no quiso hacerlo. Pero él es un Montubio nacido en los límites entre Chone y la sabana, probablemente. Yo creo que yo vivo en Puerto Viejo algunos años y 33 años en Chone y yo sigo siendo Montubio. Umeni está en su quinta, claro, él está en la parte rural, pero sigue siendo Montubio.
De manera que yo creo que el montuvismo es más bien cómo uno se autodefine, cómo se autoproclama, soy o no montubio. Así es. Y en eso pues dejo esta convocatoria porque ya nos viene un censo y hago esta invitación para que los que tenemos este calor, esta afectividad por las cosas de la tradición, de un chigualo, de un amor fino, de una canción, de una guitarra, de una serenata, de una comida, como ha hecho Eumeni, que sus ahorros de jubilación los invierte en rescatar un poco la tradición, las costumbres, el chigualo, la comida, su museo allá, que así deberíamos ser todos los que no podemos hacer un museo físico, tener la mente clara de todos estos elementos, no solamente los objetos, sino también el vocabulario, los dichos, las canciones, el amor fino, los símiles. Estoy como loro en palanca, compadre, hasta el dialecto. Bueno, de Ese es manera un que yo tema que muy pronto vamos a tratar. Todo ese no hay que perder, espacio. no hay que perder la identidad, seguimos siendo Montubio, Montubio con B labial. Así es, ese es un tema que vamos a tratar próximamente. Podemos discrepar y podemos defender posiciones Montubio o Montubio, bio, vida, campo, bio, también generalidad. Pero ese es un tema que vamos a tratar próximamente contigo mismo, Carlos Avellán, porque es apasionante. Hasta tanto, démosle paso a Eumeni en ese espacio Montubio legítimo en el que él se desenvuelve y con su festividad de Semana Santa. ¿Cuáles serían esas últimas miradas con que tú plantearías a Semana Santa, Eumeni, en 2 minutos? Bueno, yo pienso que debe ser una época, una fecha para meditar, para reflexionar y parangonar lo que Jesús hizo en la tierra, al margen de cualquier religión o no tener ninguna religión, eso de la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, el estar con los pobres, con los menesterosos, es lo que yo debo resaltar más y que bien lo dijo Carlos, es que no hay que confundir, pensar que revolución o ser revolucionario es hacer cosas de caos, de destrucción. No, es de consolidar valores éticos y morales, de justicia, de libertad, de verdadera democracia. Que no se utilice el nombre más de Jesús hasta para ponerle nombre a partidos políticos y para hacer ofertas demagógicas mentirosas y tener a un pueblo sumiso y obediente. Por eso es que le niegan a los educadores y a la educación sus legítimos derechos, porque quieren tener siempre un pueblo sumiso y obediente ante cualquier tirano de turno, ante cualquier faraón de turno. Entonces, para mí, eso es lo importante, de meditación, de reflexión sobre lo que hemos hecho, sobre lo que estamos haciendo y avisorar a lo mejor por nuestros valores bien cimentados de lo que tenemos que seguir haciendo mientras tengamos un hálito de existencia. Por eso es que programas como este siempre hay que revitalizarlos, siempre hay que apoyarlos y no dejarlos morir jamás, aún en medio de discrepancias muy normales y muy naturales y de gente civilizada que lo podemos hacer, de asentir y de disentir sin necesidad de ofendernos, porque para eso somos gente culta, somos gente civilizada. Gracias por la oportunidad, mi querido comandante de la cultura, Ramiro Molina. En las palabras finales, con Marta Chávez Palacios, nuestra directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Pero en esas palabras finales, Marta, ¿nos podrías decir si es cierto lo que por interno nos dijo Eumeni, que los días viernes tú sigues fielmente esa tradición? No te bañas, no comes carne, ni dices malas palabras. Bueno, yo sí como carne, no, perdón, no, sí me baño, no como carne, entonces sí sigo las tradiciones de recordar esos últimos momentos de Cristo en la tierra, la pasión, la muerte y resurrección, asisto a misa. Y realmente recordar el ayer, estos hechos del pasado, es motivante. Yo les agradezco a cada uno de ustedes
ser parte realmente de Cita con la Memoria y estar con estos grandes personajes que realmente nunca terminaré de aprender. Y carne cruda siempre se comerá toda la vida, con Semana Santa y Semana Santa, ¿verdad? Agradecemos a Pecado, ustedes su es pecado. sintonía. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestros invitados, Carlos Javillán Vera, Eumeni Candelario Álava Párraga y a Marta Chávez Palacios. Y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Daniel Valdivieso Solórzano y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Vidriamos, en los vidrios.